¿Quién está detrás de las persecuciones que estamos sufriendo los cristianos, los católicos en esos momentos? Por difícil que sea la situación, tenemos que denunciarla. Son los poderes de este mundo. Y eso se ve porque a la Iglesia Católica, especialmente a los tradicionales, los consideran como una amenaza para los gobiernos de esta tierra. Al tanto o a tal punto de incluso o mandarnos espías para que nosotros, que nos observen y para ver si nos encuentran algo y podernos acusar. De eso vamos a hablar el día de hoy en este programa, querido hermano en Cristo. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Palabras del padre Carlos, dijo en un video que grabó: si el mundo me aplaude y me dice que estoy bien, que arriba el padre Carlos lo que dice está perfecto, excelente, debemos tener cuidado, porque lo que se está diciendo el mundo es que te estás condenando. El mundo cuando te aplaude te condena. ¿Por qué? Porque el espíritu del mundo no concuerda con lo que Dios quiere, no compagina con la doctrina de Jesucristo, son totalmente opuestos. Yo he vencido al mundo, rebañito mío, dice el Señor. Los católicos, y especialmente los católicos que viven su fe de una forma más cercana a Dios, son investigados, son considerados como una plaga para el mundo. Y eso se deja ver no solamente por las persecuciones que nos han hecho, de cómo nos atacan de un lado hacia otro, cómo los traicioneros de la Iglesia Católica son los sacerdotes, obispos, traicionan a Cristo, no, sino también por las agencias o los poderes de este mundo. eh, Nos persiguen porque nos consideran una terrible amenaza. Una amenaza a la que tienen que erradicar. Esos somos nosotros los que seguimos a Jesucristo. En esta ocasión, o en este caso, lo que está en blanco es la Iglesia Católica, pero en especial la Iglesia tradicional. Ya lo habíamos denunciado, pero ya está confirmado, más que confirmado, de que agencias, especialmente internacionales, que se dedican a controlar asuntos terribles como los crímenes a gran escala o delincuentes a gran escala, pues ahora resulta que son usadas para investigar a los cristianos y para espiar a los cristianos, pero en especial a las parroquias donde dan la misa tradicional. Fíjese muy bien, le muestro esta información. En Estados Unidos está mostrando esto. Incluso representantes de partidos están denunciándole a autoridades competentes. Es importante, ¿verdad? El comité responsable por, de hecho, los partidos republicanos, se estableció en enero para investigar y responsabilizar a las agencias cuyas acciones continúan apuntando a ciudadanos conservadores. Desde entonces, el informe de esas instituciones revela documentos que muestran que esas instituciones estaban monitoreando a los católicos radicales, específicamente o más concretos a los católicos tradicionales, especialmente aquellos que van a la misa en latín, eran considerados como un peligro, como una amenaza para los hombres. Documentos adicionales obtenidos por este comité muestran que esas instituciones abusó al utilizar organizaciones religiosas locales como con nuevas vías para la detección temprana y el desarrollo de fuentes de información. Le preguntan especialmente al fiscal general de esta investigación si estas instituciones estaban apuntando a parroquias católicas y él dijo o escribió en sus redes sociales que sí. Ahora resulta que esas instituciones de investigación están usando agentes encubiertos para infiltrarse en las misas tradicionales y poder encontrarles algo de qué acusarlos. Alguien tiene que enseñarles, darles una lección, supuestamente dicen las autoridades, a estas agencias para que entiendan que no se deben meter con la libertad religiosa y sobre todo con la libertad de pensamiento. Lo han declarado en medios de comunicación importantes. Eh,
Dice que lo que les da mucho temor a esas autoridades que se encargan de investigar esto es de que las iglesias sean utilizadas como lugares donde se pueda espiar y controlar la libertad de expresión de las personas. Y que en vez de ser un centro religioso sea utilizado o sea visto como un lugar donde pues van miles de personas, por ejemplo, como en Viernes Santo, y puedan ser espiadas o estar vigiladas por personas encubiertas con pretexto o para tener pretexto de que acusarlos, una especie de comunismo como en China. Según una carta escrita por esos diputados, los directores de esas instituciones han dado documentos donde establecen planes para participar en la divulgación de estos líderes. Y bueno, es una investigación tremenda. Ok, no voy a decir más palabras así de esa lectura porque son palabras terribles. O sea, incluso fíjese, hasta debemos ser cuidadosos con lo que estamos diciendo. La agencia que se encargó que estaba espiando a los católicos es de las más poderosas a nivel mundial. Empieza con la F. Hizo un plan muy detallado sobre un blanco muy detallado. ¿Quiénes son? El plan es una investigación terrible, tremenda. Una investigación muy cercana. ¿A quiénes? A los tradicionales, a los que van o a recibir la misa en latín. Son considerados como una amenaza para el pueblo. Son considerados como católicos peligrosos. Y tenían que ser investigados. Y la agencia elaboró todo un plan donde incluso utilizó agentes encubiertos, dispositivos encubiertos, para que se metieran ahí a los templos y ver cómo eran los sacerdotes, lo que decían, lo que hablaban, el comportamiento de los laicos, recoger datos, en fin, que es un espionaje. Y utilizó también programas y proyectos para transferir la información y centralizarla y sacar deducciones, sacar conclusiones de ese plan tan terrible de espionaje. Las autoridades de Estados Unidos que están investigando esto están alarmadas porque dicen, oye, ¿cómo es posible? Se atenta, imagínense en Viernes Santo, cuando van cientos de personas o miles a las iglesias, y el sentirse que están siendo hostigadas por otro grupo, el sentirse que están hostigadas por unas personas que están observándolos, a ver qué les encuentran, a ver qué les... Eso es terrible, y eso atenta contra la libertad de expresión. Asemeja incluso a los chinos también están así, espían a su gente y no quieren que tengan otra religión y que se profese, y por lo tanto hay que espiarlos. De hecho, en China también tuvimos una bandera roja donde tenían que registrarse en una aplicación para poder asistir a misa, si no, no asistían a misa, y a misa del comunismo, no a misa de otra misa católica, era una misa comunista, por así decirlo. Bueno, pues querían tener un control tan impresionante que tenían que estar registrados todos en una aplicación. Y de hecho también en China está tan controlado eso que tú no puedes poner palabras de Jesús, imágenes de la Virgen, imágenes de Jesucristo, hacer comentarios de la religión. Está mal visto que tú hables de la Biblia, está mal visto que expreses el Evangelio, está más mal visto que tú hables de los valores cristianos, en fin. ¿A dónde nos lleva esto? A ver cómo, o a comprender cómo se está utilizando todo el poder de este mundo, todas las fuerzas habidas y por haber, para hacerle la guerra a los cristianos, para destrozar a los cristianos. En términos del Apocalipsis, esto quiere decir que se le dio poder a la bestia para que le hiciera la guerra a los católicos y a algunos o los venciera incluso. Fíjese un punto muy interesante. No se persigue a los modernistas, se persigue a los tradicionales. No se persigue a los cardenales herejes, se persigue a los que resisten. Esto nos puede llevar a dos conclusiones. Número 1. El demonio está actuando para destruir la iglesia. Número 2. La iglesia tradicional o la tradición de la iglesia es la legítima y verdadera doctrina. Así como se ponen tensas las cosas cuando hay un endemoniado y le llegas con algo bendito, así se ponen tensas las cosas cuando ves que los poderes de este mundo están atacando a la doctrina de Cristo.
La doctrina que es apoyada por este mundo no es la de Cristo, pero la doctrina que es rechazada, despreciada o considerada como una amenaza es la de Cristo. Si recorremos un poquito la historia, cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, los judíos ya no aguantaron más. De por sí que el Evangelio nos dice que buscaban la forma de matarlo. Cuando ven que Jesucristo resucita a Lázaro, dicen, ya no podemos soportar más a este hombre. Incluso el Evangelio dice, y desde ahí empezaron a planear cómo matarlo, porque ya no lo soportaban, no lo podían aguantar más. Esto mismo pasa con la doctrina de Cristo. Vemos que el mundo la promueve, la proclama, es que no es de Cristo. Pero cuando vemos que el mundo la persigue, busca todo hacer lo posible, utilizar todo su poderío, todas sus fuerzas para destruir a Cristo, es una señal de que Cristo está ahí, es su doctrina, y por eso el mundo la quiere destruir. Sobre todo te lo digo para que tú estés de acuerdo y consciente cuál es la sana doctrina. Te lo digo como táctica o como tip para que tú descubras cuál es la sana doctrina a la que tienes que hacer caso y la que tienes que seguir. Y cuando tú ves, por ejemplo, que esas organizaciones poderosísimas, con inteligencia superdotada, investigan a unos simples curas que dan la misa en latín, tradicional, a unos templos donde se adora a Dios como debe de ser. Cuando tú ves que se investiga a un pueblo que se cubre la cabeza, las mujeres que van decentemente, hombres que van más o menos bien arreglados, que se canta en latín, entonces cuando te puedes dar cuenta por dónde van los tiros y cuál es la doctrina que Dios quiere, que es la tradicional, que es la auténtica y que necesitamos luchar por ella y traerla a flote, porque esa es la forma más correcta de adorar a Dios. Le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste. Que así sea. Hasta pronto y bendiciones.